Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas que se conectan con nosotros a través de este medio. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Bienvenidos. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero, oh, oh. 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 Y cuantos le alaban al rey, y con mi alabanza pelearé. Eso es mi guerra, Danza y pandero yo daré. eso es mi guerra, Címbalo y trompeta sonaré. eso es mi guerra, Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, oh, oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh. Decláralo fuerte, Jehová es mi guerrero, oh, oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh. Con alabanza y con mi alabanza pelearé. eso es mi guerra, Danza y pandero yo daré. eso es mi guerra,
ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¿Cuántos adoran al Señor? Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Todos juntos. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Oh, sí. Este Dios es todopoderoso. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Si lo crees, danza para Cristo. Vamos a decirle al Señor: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar y en los
carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Y dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús.
Bienvenidos una vez más en este momento, día de gloria, día de bendición, día de victoria, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablar con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras que me parece muy oportuno que cada uno de ustedes abra su palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra, y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Una vez más, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Hagamos esta oración. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te bendigo porque solamente tú eres digno de alabanza, digno de honra, digno de poder. Espíritu Santo, que en esta mañana a cada uno de los que estamos en este lugar nos abraces, nos consueles, nos fortalezcas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies de toda nuestra maldad y que nos santifiques, Señor. Que la sangre de Jesús, diga conmigo, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esté en esta mañana, desde la corona hasta la planta de los pies, santificando, purificando y limpiándonos en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, que tu Espíritu Santo nos abrace a cada uno de los que estamos en este lugar, en la compañía y en la unidad perfecta y en el vínculo que eres tú, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, como todos los tiempos y todos los primeros domingos de cada mes, no hemos querido hacer una costumbre, pero sí hemos querido hacer una necesidad como cristianos y como iglesia, celebrar la Cena del Señor. Muchos de ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ¿qué es la Cena del Señor? Y es por eso que quiero hablar en esta mañana sobre el tema la Cena del Señor. ¿Qué involucra? ¿Qué involucra la Cena del Señor? Hemos estado nosotros como pastores, como iglesia, acostumbrados a que nos pasen el elemento del pan, el elemento del vino, y que el pastor presida y diga lo que tiene que decir, y nosotros cerramos los ojos y nos servimos y punto, se acabó. La Cena del Señor tiene otra connotación más espiritual, una connotación más expandible espiritualmente, y eso es lo que queremos en esta mañana estudiar y leer con ustedes, lo que dice la Biblia y lo que Jesucristo hizo de la Cena del Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo que acabamos de leer, él hablaba que tanto el pan como el vino tenían que hacer una especie de memorar, de recordar este sacrificio cada vez, dice, porque cada vez nosotros recordamos el sacrificio de Jesús. ¿Cómo se le llamaba? Mi tema, como yo les había dicho, es la Cena del Señor. ¿Cómo se le llamaba a este evento? Número 1, se le llamaba este evento en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20, compartiendo la Cena del Señor. Dice que el primer nombre que se le daba a entender era Cena del Señor. También se le llamaba como la Mesa del Señor. En el libro de Primera de Corintios 10, 21 dice, compartiendo de la Mesa del Señor. Otro nombre es en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, que dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, los nombres que le daban a la Cena del Señor era precisamente esto: Cena del Señor, Mesa del Señor y comunión. 3 nombres. Otros también le ponen la Eucaristía. Ahora, ¿qué es lo que en sí, cómo Jesucristo celebró e instituyó la cena en el tiempo de Él, cuando Él estuvo viviendo? Muchos dicen que Jesucristo, cuando antes de llegar al Getsemaní, Jesucristo participó de la cena, de la Pascua.
Unos dicen que no comió la Pascua, sino simplemente una cena. Otros dicen que sí comió la Pascua. Y la palabra nos afirma y nos dice también de los 4 evangelios que habla de la Pascua, de la cena, y también el libro de 1 de Corintios que nos habla, da a entender que Jesús sí comió la Pascua. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 17, mire lo que dice acá. El primer día de la fiesta, Mateo capítulo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús dijo: vayan a la ciudad, a donde está un conocido mío, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis seguidores en tu casa. Entonces los seguidores hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua. Jesucristo, en el momento que antes que llegue ya prácticamente el tiempo de la crucifixión, de la muerte de Él dice que le dijo a los seguidores, a los discípulos: vayan a Jerusalén, ahí a un conocido mío, y celebren la Pascua. Díganle: vamos a celebrar la Pascua, y ahí hagamos los preparativos para celebrar la Pascua. Y así sucedió. Ahora, ¿pero de dónde viene la Pascua? ¿Cuál es prácticamente lo que uno puede entender como Pascua? Esto viene, si ustedes se dan cuenta, en el libro del Éxodo capítulo 12, cuando el Señor, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, dijo desde un principio, ya al finalizar las plagas, en la última plaga que iba a pasar el ángel de la muerte, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que preparen un cordero, y que la sangre del cordero que iba a ser sacrificado tenían que poner en los lindeles, en la puerta, en los postes de cada casa de los israelitas, para que cuando el ángel de la muerte llegase y no entrara a matar, sino que pasara de largo. Es interesante, mis amados hermanos y amigos. Quiero que esté bien claro esto. La palabra Pascua quiere decir salida. La palabra Pascua viene de una palabra acaida que quiere decir pasje. Pasje quiere decir caminata de la muerte hacia la vida. Eso quiere decir Pascua. Y recuerden que los israelitas se encontraban, ¿en dónde se encontraban? Se encontraban en Egipto, en esclavitud. Y Egipto es símbolo del mundo, es símbolo de la muerte espiritual, es símbolo de lo malo, del dolor. Y cuando Dios les dice que va a sacarles, en primer lugar les saca, sí, de ese lugar tenían que comer los israelitas vestidos, tenían que comer con apuro. ¿Y cómo tenían que comerlo? Mire, en el versículo 8 del capítulo del Éxodo, capítulo 12, dice: se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Allí está el proceso. La Pascua se comía un cordero asado. Y si las familias no estaban, por supuesto, para tener un cordero, tenían que compartir con otras familias, pero el cordero era asado y también se tenía que comer con hierbas amargas y pan sin levadura. Ahí es donde el Señor instituye la fiesta de los panes sin levadura y también la Pascua. Es interesante. Ahora, versículo 27 dice: ustedes, cuando los niños, los hijos, les pregunten qué será, sucede que esto ya era un mandato de Dios que cada año tenían que hacer y recordar esta fiesta de la Pascua, de haber sacrificado un cordero, de haber puesto la sangre en las puertas de sus casas, de haberlo comido el cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura. Y cuando los hijos iban a preguntarle a sus padres ¿qué quiere decir esto?, la Biblia dice, y Dios le instruye en el versículo 27 de este libro de Éxodo capítulo 12, dice: ustedes les dirán a sus hijos cuando les pregunte: esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestra casa y nos liberó de la muerte.
Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron. ¿A quién? A Dios. Es interesante. Sucede que los niños, la familia, iban cada año a celebrar. Tenían que recordar esta fiesta de la Pascua. ¿Qué significa? La salida, el camino de la muerte hacia la vida. Y esto es precisamente, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo recibe, una revelación de parte de quién, de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a qué era la cena del Señor, que el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 habla. Es la misma, escuche bien, la misma fiesta de la Pascua que años atrás los israelitas celebraron cuando iban a salir de Egipto hacia Canaán, la tierra donde iba a fluir leche y miel. Ahora, Jesucristo, ¿cómo celebró esta fiesta de la Pascua? Jesucristo celebró en el aposento alto con sus discípulos que estaban a su alrededor, y era toda una ceremonia de 2 a 4 horas, dice los historiadores. ¿Qué había? Primero era una especie de liturgia, se llamaba el Bedicam. El Bedicam era que el padre de familia, sí, el padre de familia tenía que hacer una limpieza total de aquel lugar para que no encuentre ningún elemento de levadura. O sea, sacaban todo, la levadura símbolo del pecado. Tenía que hacer eso, sacar todo esto de la levadura, limpiar la cocina, limpiar todo para que no haya migajas de pan o algún objeto que simbolice levadura. Entonces eso hacía, esto se llama, era el Bedicam, significaba la santificación. Entonces empezaba con la santificación. De ahí venía el segundo paso. El segundo paso era el primer plato. El primer plato era hierbas amargas. La amargura significaba esas hierbas que tenían que comer, y simbolizaba la amargura que ellos pasaron, el dolor, el sufrimiento que ellos pasaron. Escuche bien esto. ¿En dónde? En Egipto. Eso significa ser esclavos por más de 400 años en Egipto. Y eso es lo que comían los israelitas. O sea, cuando Jesucristo comió la Pascua, lo primerito era que hubo un proceso de santificación entre todos ellos. Después vino el plato de las hierbas amargas. Este plato de las hierbas amargas tenían que comer, y comerse eran hierbas amargas. ¿Y esto qué simbolizaba? El dolor que ellos estaban o habían pasado por 400 años. Y yo quiero decirte una verdad. Mira, en este tiempo, ¿cuántos de ustedes no vivieron también dolores, angustias, sufrimientos? En estos 70 y más días que estuvimos confinados, que estuvimos apartados, que estuvimos en la casa. Por eso, cuando celebremos esta cena, mis amados hermanos, ustedes tenemos que celebrar con este recordatorio. ¿Cuántos perdieron trabajo? ¿Cuántos se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos perdieron a seres queridos en estos días, en estas fechas? ¿Cuántos seres queridos se fueron con el Señor? Amigos, parientes, familiares, conocidos, padre, madre o hijos. ¿O cuántos estarán en este mismo momento? Estarán sufriendo, estarán con dolor, estarán comiendo estas hierbas amargas. ¿Sabe qué eso significa la cena del Señor? Y sucede que Jesucristo comía y les hablaba de esto, del dolor que sufrieron, hermanos, el dolor que sufrieron la familia de ellos en los 400 años viviendo como esclavo. Después que justamente comían las hierbas amargas, estas hierbas amargas se comía con una salsa llamada Hazoret. Esta salsa llamada Hazoret era una salsa con 7 elementos. Tenía dátiles, manzanas, pasas, especies, higos, almendras y vinagre. Y esta salsa se comía, se mezclaba con las hierbas amargas. La salsa del Hazoret significaba la esperanza. Escuche bien esto. Nadie puede entender, sí, que de un dolor no haya
tenga esperanza, una persona que en su dolor no tenga esperanza de que algún día va a salir, va a terminar en el suicidio. Pero todos aquellos que pasamos dificultades, problemas, tribulaciones, angustias, en ese dolor tiene que siempre brillar la palabra de esperanza en nuestro corazón, porque el dolor que estamos pasando quiere decir, con la esperanza de Cristo, que esto va a pasar. Por eso el apóstol dijo en el libro de los Hechos, decía que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Las pruebas que están a nuestro alrededor, las angustias que están a nuestro alrededor, hay una esperanza de que algún día estemos en el cielo, de que algún día vamos a estar en otro lugar diferente, mejor. Por eso dice, es necesario que a través de muchas pruebas. Hay gente que se queda en las pruebas, hay gente que se queda en ese tiempo, en ese momento de dolor y no avanzan más. Entonces entran en una patología psicológica de angustia, de depresión, y terminan con su vida. Cuando Jesucristo celebró primero la santificación de todos y cada uno de los discípulos. Hizo el proceso. Segundo, Jesucristo comió, sí, las hierbas amargas mezclado con esta salsa del jarroset. Y justo ahí, en este primer paso, también entraba en la primera copa de vino, que quiere decir el vino Kiddush. Era el vino de la salvación. Tomaban. Después de eso, entraba una liturgia pascual. Escuchen esto. Después de haber comido las hierbas con la salsa y el vino de la bendición, de la salvación, tomaban o entraban a la liturgia de la Pascua, que era el Jalel. El Jalel era que tenían que cantar adoraciones del Salmo 113 y hasta el Salmo 118 tenían que hacer alabanzas. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos acompaña en el proceso de nuestra salvación. Escuche bien esto. Toda angustia, todo dolor. Por eso es que cuando, vea, no era coincidencia, cuando justamente Moisés pasa ya el mar, cruzan el mar, el faraón y los soldados del faraón que venían atrás, cuando el mar se abrió y ellos pasaron en seco, dice la Biblia que los soldados del faraón volvió nuevamente el agua, o sea, el mar se volvió a tapar el camino, y al otro lado cuando cruzaron, dice la Biblia que María, escucha bien esto, María cogió el pandero y con las damas y las mujeres comenzaron a cantar y alabar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Eso significa, mis amados hermanos, que el Dios de los cielos está en la compañía, está con nosotros, como Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo, celebrando con nosotros este proceso de salvación. Más adelante se tomaron la segunda copa, la copa del Agadá. Esta copa del Agadá significaba la historia de la salvación. El padre de familia contaba y hablaba cuál fue y cómo fue el proceso de salvación del pueblo de israelita desde Egipto hasta el desierto. Es interesante. En el cuarto paso tenemos el cuarto paso del plato del cordero. Era interesante. Ahí ya tenían que comer el cordero asado. El cordero comieron asado. Escuchen esto. Es interesante. El cordero asado, ¿sabe qué simboliza? El cordero asado significa Jesucristo asado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso significa. Y comían el plato, el cordero. ¿Con qué comían? Escuchen, comían con panes ácimos. Sí, panes ácimos con legumbres y una cantidad poca de hierbas amargas. ¿Qué significaba esto? Esto significaba para el pueblo de Israel que nunca, escuchen esto, no hay dolor, no hay dolor, sí, no hay dolor y hay dolor. Eso significa, no hay dolor porque hay salvación, pero hay dolor en el proceso de la salvación. Significa, mis amados hermanos, que cuando ellos comían el cordero y comían con legumbres y comían con panes ácimos, significa, y
pocas hierbas amargas, significa que el proceso de salvación nunca viene con dolor. Mire, usted y yo somos salvos. Y no porque ya somos salvos quiere decir que ya no tenemos dolor, que ya no tenemos angustia, que ya estamos prácticamente aislados de todas las preocupaciones que el mundo está pasando. No, somos salvos, también sufrimos, también pasamos circunstancias adversas, también nos tuvimos que estar aquí en estas cuatro paredes en cada casa, también dejamos de trabajar, también dejamos de visitar a nuestros familiares y amigos, también, amados hermanos, provocó dolor. Somos salvos, sí, gloria a Dios, pero también nos tocó pasar el proceso de dolor. Ahora viene el cuarto paso. En el cuarto paso, que ya se comía el cordero, venía también la tercera copa de vino, que se llamaba la copa del vino del Mazot. La copa del vino del Mazot significa la copa de la salvación. Los especialistas dicen que Jesús sí tomó esta copa porque era la copa de la salvación, el proceso, el momento que el cordero estaba siendo asado, y Jesús sí tomó esta copa. El quinto paso de la liturgia en sí, de la Pascua, de la última cena que Jesús tuvo, fue la cuarta copa del Jalel. La cuarta copa del Jalel es la copa de las alabanzas. Por eso en el libro de Mateo habla de que Jesucristo comieron, y después de que comieron la cena, dice que se pusieron a cantar y adorar a Dios. Se cantaron y adoraron a Dios y se fueron hacia Getsemaní. Los especialistas dicen que esta última copa, la cuarta copa del Jalel, Jesucristo no lo va a tomar. Jesucristo va a tomar allá arriba en el cielo cuando celebremos las bodas del Cordero. Eso es interesante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo tomó, cogió, participó de la cena pascual con sus discípulos, porque esto era simbólico de ¿qué? ¿Simbólico de qué? Número uno, los panes, vea, primero la mesa. Dice que los elementos de la mesa y del pan, del vino, tenían que ponerle en una mesa. La mesa es un significado, es significado de amor, significado de comunión, amor de parte de Dios. De tal manera Dios amó al mundo, y comunión, ahora tenemos libre acceso. Entonces la mesa significaba eso. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 y 6, dice la Biblia: prepara 12 panes de la mejor harina y llévalos al lugar santo. Ponles sobre la mesa de oro puro, y acomódalos en 2 hileras. Cada pan deberá pesar 4,5 kilos. Eso es lo que dice la palabra de Dios actualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lugar santísimo, en el templo, estaba la mesa de la preposición, y ahí ponían 12 panes. Esos 12 panes estaban en hilera. Esta mesa significa una mesa, escuche bien esto, una mesa de amor, una mesa de comunión. Número 2, también el elemento llamado el pan. El pan significa, hermanos, y representa el cuerpo de Cristo. Recuerden que Jesucristo en el libro de Mateo 26 dice: mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces, cuando celebraban la Pascua, escuche esto, estaba el cordero que simbolizaba a Jesús, el cordero asado que ya simbolizaba la cruz, la muerte como iba a ser. Cogió panes, el pan es ácimos, sin levadura, porque justamente el cuerpo de Jesucristo simboliza, ¿qué simboliza? Un cuerpo santo sin pecado. Por eso es sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado, y Jesucristo fue un hombre sin pecado, fue tentado en todo pero nunca pecó. Ahora Jesucristo coge el pan y dice: este es mi cuerpo. Y también, ¿qué representa? Mire, al cogerle el cuerpo, el pan, y le parte, ¿sabe qué representa también? Representa el cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 dice: en la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo, y cuando participamos del pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo simboliza la iglesia.
El cuerpo de Cristo significa, cuando en el momento que fue partido, significa que iba a ser maltratado, crucificado, traspasado, iba a ser golpeado, iba a ser ofendido el cuerpo de Cristo. Y por último, el elemento del vino, que representa la sangre de Cristo. El versículo 28 del capítulo 26 de Mateo dice: esto es mi sangre. Y con ello Dios hace un trato, un nuevo pacto con ustedes. Esa sangre servirá para perdón y para perdonar los pecados de mucha gente. Interesante. En el libro de Corintios capítulo 11, 25 dice: después de la cena, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Mis amados amigos, hermanos que nos están escuchando, especialmente iglesia, escuche esto. La cena del Señor, la cena del Cordero, ¿qué es lo que cuando Jesucristo institucionalizó? Y el apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que ustedes saben y recibieron de Él. El apóstol Pablo no se encontraba en esa noche con Jesucristo como discípulo ni como apóstol. No estaba en ese lugar. El apóstol Pablo estaba alejado de Dios, de las cosas de Dios, pero Dios le enseñó y le mostró este principio, este significado de la cena del Señor, que más luego vamos a comer, más luego nos vamos a servir. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Hizo un recordatorio, y esto es lo que simboliza la cena del Señor. ¿Sabe qué simboliza? Sanidad, salud, restauración. ¿Restauración para quiénes? Para nosotros. Este es el momento histórico. En el momento que usted coja el pan y coja el vino en sus manos, escuche esto. Usted, cuando dice hagan esto en memoria de mí, lo que dice el apóstol Pablo, hagan esto en memoria de mí, quiere decir que nosotros tenemos que recordar los años de donde salimos, los momentos de donde nosotros salimos. ¿De qué momento salimos? Salimos, hermanos, de un mundo de dolor, de un Egipto donde había dolor, angustia, y estuvimos esclavos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Tal vez ahora mismo usted esté pasando esta angustia y esta desesperación. Este tiempo de ¿qué? El tiempo de que me quedé sin trabajo, el tiempo de que no había que comer, el tiempo de que estamos enfermos, o tal vez murió mamá, murió un ser querido, murió alguien. Ese dolor, tú debes entender que Cristo, en este dolor, que Cristo en nuestra vida nos da esperanza. Si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Por eso, mis amados hermanos, que este tiempo de celebrar la cena, este tiempo de celebrar la mesa del Señor, este tiempo de celebrar la comunión con el Señor, sea un tiempo de recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde y cómo estábamos viviendo, y cómo el Señor nos ha sacado y nos ha restaurado ya en este mes de junio. Vea, pasamos marzo, pasamos abril, pasamos mayo. ¿Cómo pasamos? Angustiados, en dolor, en desesperación, y creemos que no iba a pasar, nunca más iba a suceder. Escucha, Cristo con nosotros nos dio esperanza, salvación, vida eterna. Por eso quiero animarte en esta mañana, que la cena del Señor no lo tomes por tomar, recordando sí la historia, pero tienes que hacer una historia personalizada de dónde y cómo el Señor nos ha ayudado, nos ha sacado, y que cuando ya nosotros, no solamente hoy, sino que de aquí en adelante, tenemos que cantarle, adorarle, porque hemos pasado este proceso de dolor con la compañía de Dios. ¿Cuántos de ustedes fracasaron con el Señor? ¿Cuántos de ustedes son madres solteras? ¿Cuántos de ustedes están en un matrimonio disfuncional? ¿Están en un matrimonio ya prácticamente divorciados, separados? ¿Cuántos de ustedes como hijos no están viviendo en su casa esta disfunción de hogar? ¿Y cómo están? Y muchos de ustedes han dicho: ¿y ahora qué será de mi vida? ¿Qué será de mí? Quiero decirte que Cristo trajo esperanza, y Cristo te da esperanza. Tú que estás sufriendo, tú que estás
en angustia, tú que estás pasando dificultades, escucha bien, el Señor en la Pascua significa del camino de la muerte hacia el camino de la vida. La cena del Señor es eso, un camino de la muerte a un camino de la vida. Hoy tal vez estamos limitados, estamos atados, pero nunca te olvides que hay esperanza en Cristo Jesús. Más luego vamos a celebrar la cena y quiero orar por ti, quiero orar por ustedes en estos momentos. Cierra tus ojos, por favor. Sé que el Señor me está indicando que tengo que orar por ustedes, iglesia. Hay mucha familia, mucha necesidad, muchos corazones solitarios, tristes, que están pasando tal vez este paso de la muerte hacia la vida. Pero por eso ahora estamos celebrando la cena y vamos a celebrar con este significado de agradecerle al Señor, porque si Él no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera resucitado, no estuviera arriba en el cielo intercediendo hoy por usted y por mí. Señor que estás en los cielos, di conmigo, Señor, en este día, en este momento, aquí estoy, dile, gracias por haberme sacado de un mundo perverso, de un sistema malo. Gracias por haberme, Señor, salvado de mi mala manera de vivir. Tú, Señor, provocaste todo dolor para impulsarme, Señor, a mirarte a ti, que eres mi esperanza de vida. Y hoy que tal vez no hay trabajo, hoy que tal vez no hay una economía sólida, hoy que tal vez el cuerpo no está en salud, tú eres nuestra esperanza. Di conmigo, Jesús, gracias. Gracias por todo el dolor que nos hiciste pasar para estar afirmados en ti. Las disciplinas, el dolor, la angustia, todo eso provocaron para mirarte más a ti. Sé que va a pasar, Señor, y está pasando esta enfermedad. Y gracias porque tú me has acompañado en este proceso de dolor y me seguirás acompañando cuando lleguemos a ser perfectos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Iglesia, no nos olvidemos, ya pronto nos vamos a reencontrar. Y cuando nos reencontremos, sí, vamos a tener la esperanza de que Cristo Jesús nos ha guardado y nos seguirá guardando, pero hay que ser prudente. Cuando lleguemos, estemos pendientes de todas las disposiciones, las políticas, los protocolos que hemos hecho, que usted tiene que entrar y venir a la iglesia como han dicho los demás y las autoridades civiles, que han dicho cómo debe ser nuestra reincorporación en las actividades laborales, sociales. Cuando llegue ese momento, la iglesia más que nunca va a brillar y va a dar la luz de esperanza, porque somos sal en este mundo. Que Dios les bendiga.